Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Bueno, dejamos a Blackie por un rato porque nos pasamos todo el tiempo hablando, ¿no? Por supuesto, ¿cómo no? Eso, por supuesto. Bueno, Guillermo Fantoni, qué placer tenerlo acá. El placer es mío de estar con ustedes. Bueno. Hoy vamos a hablar de artistas de Rosario, de uno de ellos. En la reunión pasada hablamos de aquellos creadores que convertían sus experiencias extrasensoriales, podríamos llamarlas así, en material estético, ¿no? Lo extraño e incluso esotérico convertido en temas o aspectos de su obra. Pero hoy vamos a hablar de un artista que hace de la ciudad y del río el eje de su producción. No es que sea el único, porque si uno piensa en la pintura de Santa Fe o en la pintura de Rosario, no en vano emerge una escuela del litoral muy potente desde los años 40, 50 hasta los 60, que se identifica dentro del arte del país. Esta figura a la cual me quiero referir es Carlos Uriarte. Creo que a todo el mundo, o quien más, quien menos, ha pasado por algún consultorio, algún bufé de abogado, algún estudio de, no sé, contable, que no haya una acuarela de Uriarte. Era muy común encontrarse con esas acuarelas etéreas, claras, de colores luminosos, con el paisaje del río y apenas insinuadas algunas figuras o algunas canoas, dentro de ese esquema abstracto lírico, yo diría una abstracción emocional, en cualquiera de esos espacios. Bueno, eso forma parte del éxito que llegó a tener la Escuela del Litoral y particularmente Carlos Uriarte, que cuando yo comencé a ver arte era una figura muy consagrada y muy instalada en el mercado. Yo no lo conocí personalmente, no lo traté, pero sí vi su pintura, me interesó mucho en ese momento, como me interesaban tantas otras, aunque después con el tiempo empecé a mirar su producción y a valorar cada momento en particular y quedarme con algunos, ¿no? Es decir, cuando uno va creciendo estéticamente se torna más crítico, puede sopesar las producciones y mirarlas, digamos, de una manera más autoconsciente. Uriarte es un artista que se forma con Fernando Gaspari, que es un pintor académico francés, y digo académico porque era de esas academias de principio de siglo, pero a diferencia de los italianos que eran muy modernos, este era un autor muy aferrado a las tradiciones. ¿Se formó acá en Rosario con este francés? Claro. Y yo creo que lo caracterizó Uriarte fue no solo tener esa formación académica en cuanto a la representación, que bueno, le sirvió y con creces, sino una curiosidad muy particular por la alquimia de la pintura, por la materialidad de la pintura, por lo que se llama la cocina de la pintura. Podía clarificar un barniz de tal modo que no ensucie el blanco, para que vos te des una idea de la sofisticación desde el punto de vista técnico. Era un conocedor de las recetas del temple o del óleo, etcétera, etcétera, y de qué pinceles utilizar, y eso lo transmitió como profesor en la Escuela de Bellas Artes, que fue uno de los profesores, digamos, importantes del viejo profesorado de dibujo en los años 40 y luego en los años 50, 60 de la escuela universitaria, ¿no? Que luego va a ser puesto en cuestión, por supuesto, en los 60, porque era un pintor que no transigía con el arte más actual, con el arte de vanguardia. Era un pintor netamente moderno que en los años 30 ya hacía una pintura urbana que registraba los cambios y las modernizaciones en el puerto, la construcción del Palacio Minetti, por dar dos ejemplos paradigmáticos, y ya más hacia fines de los 30 y en los 40 desarrolla una visión dramática sobre las periferias y sobre las zonas aledañas y sobre el trabajo sobre el río. Es decir, es una pintura oscura, en sordina,
tratada con mucha gestualidad, con una influencia importante de Van Gogh. Yo creo que es su mejor momento, es un momento muy feliz de la pintura de Uriarte, de la que quedan ejemplares en el Museo Castañino y en el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez de Santa Fe, ejemplares maravillosos. En esos dos museos, en el Rosa Galisteo de Santa Fe, frente a la legislatura, y aquí en el Castañino. Por supuesto. Dado que además fue uno de los pintores preferidos de Hilario Hernández Larguía cuando fue director, ¿no? Al igual que Banzo o Nicolás Antonio de San Luis. Pero Uriarte era un prototipo de pintor moderno en esos años que registraba en una clave dramática, con una solvencia poco común, digamos, el paisaje litoraleño, las tareas rudas del campo, las periferias de la ciudad. Y luego, hacia los 50, se va abstractizando y va adquiriendo un color mucho más tímbrico, que va a ser progresivo. Una saturación progresiva, un contraste progresivo, una abstracción progresiva, de modo que hacia los 70 es esa pintura de grandes contrastes de valor y de color que, bueno, hacían las delicias del mercado del arte, pero yo creo que su gran momento fue el de los años 40 y parte de los 50, ¿no? Ahí es un gran pintor, son los años de los artistas plásticos independientes, son los años del Grupo Litoral de los 50, donde él tiene un rol importante, no solo en el afianzamiento del arte moderno y de las perspectivas democráticas, en la cultura y en todos los dominios, sino también como formador de otros artistas. Así que creo que invito a quien pueda meterse, por ejemplo, está mi libro La luz en la tormenta, Arte moderno entre dos guerras, que lo pueden encontrar en internet. Allí hay una maravillosa obra de Uriarte, que es La tormenta en Monje, del Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, reproducida. ¿Cómo se llama el libro? La luz en la tormenta, Bien. Arte moderno entre dos guerras. Está disponible online. Es un catálogo libro que se puede consultar, porque en realidad la tormenta no es la tormenta física, no es la tormenta desde el punto de vista meteorológico, es la tormenta sobre el mundo, es la guerra. Claro. ¿No? Es decir, cómo metafóricamente los artistas, digamos, sustituyen un evento político internacional en un fenómeno meteorológico que permita reflexionar, ¿no? Entonces, bueno, ese libro muestra eso, el arte como una luz en un momento oscuro, ¿no es cierto? Bien. Entonces, es uno de los libros que pueden mirar para... Y después está, digamos, la diversidad de lo moderno sobre el arte rosarino en la década del 50, que es un catálogo libro de la Fundación OSDE, de una muestra de Curé, donde también se ve el Uriarte de los años 50. Bien, yo mientras vos hablabas estoy buscando con mucha intensidad el día que estás en la Feria del Libro y no lo encuentro. ¿Te acordás el día en el que estás? No, no me acuerdo. Bueno, porque lo vi ayer, pero no encuentro el día en este momento en la vastísima programación. No sé si estoy un domingo, un lunes. ¿Vas a estar presentando? Sí, el libro Juan Grela, Memoria Gráfica, de la Universidad Nacional de Rosario. Es un libro precioso que justamente se va a presentar en el marco de la feria. Después va a haber una presentación en el espacio de la universidad, ¿no? El último día vas a estar el domingo 15 de septiembre, 19 horas, gracias Ezequiel. Grela, Memoria Gráfica, estudio preliminar de Guillermo Fantoni, conversación con Elizabeth Belisek y Mariana Bonifacio. Esto es UNR Editora, en el primer piso en la Sala Riestra. Exacto. Así que el sábado que viene vamos a tener tiempo todavía de recomendarlo. Y gracias, ¿no?, por recordármelo, porque así armo mi agenda. Domingo 15 falta todavía. Mira, todavía estamos en agosto, Guillermo, por favor. Sí. Bueno, así que Fantoni también tendrá su presentación del libro en la feria y ese preciosísimo libro sobre Grela. Es muy lindo ese libro. Muy lindo. Es muy lindo. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Guillermo Fantoni, hoy con Uriarte. Sábado, ese día en el que todos descansan, menos vos. Hasta las 13 te acompañamos con Happening.